Ok. Sí, es que hubo un problema ahí al entrar. Ok, entonces ahí ya la ven, ya logran ver la pantalla ya. Sí, doctor, gracias. Ok, entonces estaba mal. Bueno, vamos a ver como definición de inteligencia la capacidad para resolver un problema. Ante un problema dado, pues una capacidad de resolver el problema pues me va a permitir tener una mejor funcionalidad. Para dar el diagnóstico de retraso mental vamos a ver que es el inicio antes de los 18 años. En paidopsiquiatría se puede hacer este diagnóstico pues desde las primeras entrevistas clínicas, desde el desarrollo del niño, desde los primeros meses, podemos determinar si el niño está teniendo un desarrollo alterado o un desarrollo normal. Pues primero empiezan las alteraciones en el desarrollo y ahí podemos ver que el niño puede tener un retraso al hablar, al caminar, por ejemplo, ¿no? Y posteriormente ya se van agregando las funciones mentales como el hablar, el pensamiento abstracto, etcétera. Entonces podemos dar el diagnóstico desde la infancia. Normalmente cuando hay un deterioro en el aprendizaje o un retraso mental leve, los maestros detectan al niño en el preescolar, kinder, incluso primaria. Entonces ahí se va detectando. Entonces, desde edades muy jóvenes. ¿Alguno de ustedes recuerda de estas alteraciones o el desarrollo normal del niño durante los primeros 12 meses? Por ejemplo, ¿a qué edad sostuvo la cabeza, gateó, caminó, habló? ¿Alguno recuerda cómo se llama este desarrollo? Psicomotor. Ajá, sí, pero ¿cómo se llama? ¿Quién lo describió? ¿Quién lo describió? No. ¿No recuerdan? No. No, doctor. Bueno, ahí lo pueden encontrar en el internet o en el Kaplan o en libros de paidopsiquiatría como el desarrollo de Piaget, de Jean Piaget. Ahí va describiendo el primer mes, el segundo mes, todo el primer año de vida, cuáles son las características del desarrollo. O sea, qué es lo que el bebé o el niño debe hacer desde el primer mes de edad, el segundo mes, el tercer mes, mes por mes, todas las habilidades. Esto es lo que se utiliza para, por ejemplo, la estimulación temprana. Los libros de las mamás que compran un libro para estimulación temprana del bebé van diciendo ejercicios de cómo hacer que el niño ruede, empiece a gatear, o sea, cómo estimular. Esa es la famosa estimulación temprana. Entonces, se basa en todas las etapas del neurodesarrollo de Jean Piaget. Entonces ahí podemos ver que si el niño tiene un retraso, pues ahí vamos a ver que no está haciendo las habilidades que debe de tener en esa etapa, en el primero, segundo, tercer mes, etcétera, durante todo el primer año. Después del primer año ya el desarrollo ya es cada 3 años, cada 5 años, ya se va viendo un desarrollo por año. Pero el primer año de vida es muy importante, desde ahí se puede ver el diagnóstico y se llama el desarrollo de Jean Piaget. Lo pueden buscar y pues ahí encuentran toda esta información. En el retraso mental, el 85% de las personas que cursan una discapacidad puede ser leve, y en las enfermedades físicas se pueden presentar como comorbilidad de 3 a 4 veces más en pacientes con retraso mental, como vamos a ver más adelante. Epidemiología, el 1% de la población puede tener una discapacidad leve. Estamos hablando que el 1% es una persona de cada 100, más o menos. A veces en cuadros muy limítrofes, muy leves, la adaptación puede ser difícil para el diagnóstico. O sea, a veces pasa por una persona un poco lenta, tonta, torpe, y pues a veces puede tener un trabajo y pues hacerle bullying, o ser un trabajador pues no muy hábil, y no nos podemos dar cuenta a veces que es un retraso mental limítrofe o leve. Vamos a ver, como mencionamos, que los diagnósticos es más frecuente cuando el niño entra a la edad escolar. Aquí mencionan entre 10 a 14 años, pero a veces desde los 6 años, desde que empiezan a reprobar primero, segundo año de primaria, que les cuesta trabajo las matemáticas, por ejemplo, etcétera, empiezan a determinar que ya hay una alteración, sobre todo en casos muy leves en donde se puede confundir.
Hay que recordar los diagnósticos diferenciales como alteraciones en el aprendizaje, alteraciones de lectoescritura, el modelo educativo que el niño lleva, si el niño en casa lo ayudan a hacer las tareas los papás. O sea, hay que diferenciar también alteraciones en el mismo proceso educativo. Aquí vemos que puede haber una frecuencia del doble en mujeres, en hombres que en mujeres, y el retraso mental grave o profundo, por la misma comorbilidad que puede tener o por las alteraciones de conducta, juicio y pensamiento del paciente, pues puede tener una mortalidad más alta. Etiología. Vamos a encontrar alteraciones genéticas, como son cromosómicos y hereditarios, que vamos a ver más adelante, o durante el embarazo es muy importante este desarrollo, porque cuando la mamá tiene una exposición perinatal a infecciones, toxinas, pues también puede ser medicamentos, comorbilidad de la mamá, trauma prenatal, prematurez, enfermedades adquiridas, factores socioculturales, por ejemplo, que no hayan tenido una adecuada nutrición, tomar su ácido fólico, o sea, muchas situaciones de este tipo, llevar un estricto control perinatal antes del nacer con el ginecólogo. Y luego otra situación que yo creo que es muy frecuente, el momento del parto es crucial. Muchos pacientes que vemos con retraso mental, muchas veces es porque se complicó al momento del nacimiento. Muchos pacientes tuvieron ruptura prematura de membranas, tuvieron trabajos de parto prolongados, ya empezó a haber sufrimiento fetal, el niño se atoró, lo tuvieron que sacar con forceps, tuvieron que hacer una cesárea a última hora. Entonces, si sucede esto, el producto nace empieza con sufrimiento fetal o con hipoxia, o ya francamente el bebé nace pues morado o tardó en respirar, un garbajo, y muchos pacientes que llegan a consulta así de forma, por mi experiencia, de forma empírica, no tengo ahorita de momento un porcentaje exacto, pero el 70-80% de los casos, o sea, por decir algo, en promedio, un alto índice es cuando ya hacemos la historia clínica, vemos de que, oiga, ¿usted cómo fue el nacimiento? Y dice, no, es que tuvo esta complicación, pasó esto, y pues a lo mejor de ahí viene, porque pues la hipoxia es muy importante, esos momentos son muy importantes, así todo el desarrollo del embarazo, pero esos momentos del nacimiento son importantes porque de ahí, cuando hacemos la historia clínica, muchas veces la mamá nos dice, no, es que pues tuvo un parto fortuito o en casa, o se complicó, tardé en dar a luz, y pues esto es una parte muy importante, por eso hay que tener mucho énfasis en tener un parto pues lo más normal posible o atendido en un medio hospitalario, etcétera. Entonces, a lo mejor también ahí entra esto de factores socioculturales. Ahora, en un 3 o 4% de las personas pues, con retraso mental, pues la causa puede ser desconocida. Tenemos muchos factores genéticos. Los más importantes son el síndrome de Down, la trisomía 21, el síndrome de cromosoma frágil, es la segunda causa más frecuente. Y luego de ahí viene, bueno, este sería mutación del cromosoma X, y de ahí pues vienen en menor orden de importancia los síndromes de Prader-Willi, como en el cromosoma 15, el Cri-du-Chat, el síndrome del grito del gato, cromosoma 5, la fenilcetonuria o la incapacidad para convertir la fenilalanina en paratirosina, el síndrome de Rett, cromosoma X, que afecta a mujeres solamente, neurofibromatosis, síndrome neurocutáneo, esclerosis tuberosa, que es un síndrome autosómico dominante, donde también cursa con convulsiones y espasmos, el síndrome de Lesch-Nyhan, que es una deficiencia del metabolismo de las purinas, del cromosoma X, ahí el niño cursa con microcefalia, adrenoleucodistrofia o alteraciones del cromosoma X, extremo distal del brazo largo, que produce una desmielinización de la sustancia blanca, enfermedad de orina de jarabe de arce, que se presenta en las primeras semanas de vida, y puede haber incluso muerte en los primeros meses si no se trata. Hay una dieta baja en aminoácido leucina, isoleucina, valina. Cuando
Cuando hay alguna enfermedad de este tipo, pues aquí podemos ver que se puede hacer un cariotipo, un perfil genético para determinar si no hay alguna malformación de este tipo y dar el diagnóstico. Muchas enfermedades de estas pues pueden cursar con retraso mental, leve, moderado o severo, según sea el caso, y pues podemos tener el diagnóstico. No todo va a ser pues por alteraciones al nacimiento o al parto, pero pueden venir asociados. Entonces es importante tener todos estos diagnósticos en cuenta. Como mencionaba, aquí están los factores perinatales. Puede haber desde alteraciones en el desarrollo del feto. Aquí tenemos que tomar en cuenta la salud integral del binomio producto-madre, como salud física, psicológica, estado nutricional de la madre, las enfermedades de la madre, la edad de la madre, si es el primer producto, si ya ha tenido hijos, hay que tener toda la historia ginecológica completa, si tuvo antecedentes de productos que no se lograron, óbitos, etcétera. Si la mamá cursa con diabetes, anemia, enfisema, hipertensión, consume tabaco o alcohol o incluso drogas, ¿no? O qué condiciones de estas se presentaron durante el embarazo. Infecciones maternas como sarampión, citomegalovirus, sífilis, toxoplasmosis, herpes simple, sida, síndrome alcohólico fetal. Ahorita, por ejemplo, lo que está, pues ahorita, hoy por hoy, es identificar si esto del famoso coronavirus también está generando alteraciones en los bebés con mamás que adquirieron la enfermedad. Todavía no se sabe si se puede transmitir, si hay productos que han nacido con el virus, otros no. Todavía esto está apenas en estudio. Como les mencionaba, es una enfermedad nueva, en que a lo mejor pues más adelante se verá si tiene complicaciones o repercusiones, pero pues solamente por citar un ejemplo en este momento actual. Pero pues tenemos muchas enfermedades que se pueden presentar o dar estas complicaciones en el embarazo. Ahora entrando al mismo desarrollo del embarazo, pues las enfermedades propiamente ginecológicas como toxemia, mala nutrición, hemorragias, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta, prolapso del cordón, circular del cordón, medicamentos. Me parece que todavía no llevan las clases de gineco, pero si no me equivoco, pero bueno, en gineco van a ver todas estas enfermedades, las alteraciones del líquido amniótico, la prematurez, etcétera, el sufrimiento fetal, para identificar que todo esto puede ser muy importante en el desarrollo del producto y pues dar una hipoxia que puede presentar en una lesión orgánica o neuronal y pues dar como resultado pues una discapacidad intelectual. Factores perinatales, bueno, aquí ya son características propias del producto como prematurez, y también, lógicamente, la causa de la prematurez, que es lo que me está originando que el niño haya nacido prematuro. ¿Cuál fue la condición? Debió haber una alteración alterada, como ya vimos, tanto en el desarrollo del embarazo, la mamá, etcétera. Entonces tenemos que ver la causa de la prematurez, ¿no? Igual recuerden que las complicaciones materno-infantiles se pueden dar en embarazos en mujeres muy jóvenes o ya añosas, ¿no? El embarazo en adolescentes, pues son embarazos de riesgo por todo esto que conlleva. Entonces, pues todo eso es importante. Si hubo alguna hemorragia intracraneal, por ejemplo, si el niño al nacer fue un parto fuera de una sala de partos y pues el niño a veces se golpean, se caen, si el uso de forceps, ahí pudo haber producido algún tipo de lesión que puede generar una repercusión a la larga. Bajo peso al nacer, o sea, está de la mano con la prematurez. Entonces son factores. Bueno, también es importante el desarrollo del producto, ¿no? Desde que nace hasta en la infancia. Si tuvo infecciones como encefalitis, meningitis, antes era muy frecuente la polio, ¿no? Ahora con la vacunación, pues ya, según la polio, está ya erradicada, ¿no? En el mundo. Algunos dicen que todavía hay algunos casos por ahí, pero alguna enfermedad infectocontagiosa, sobre todo que afecte el sistema nervioso central, pues puede ser un determinante. Traumatismos, ¿no? En los niños ya vimos caídas, ¿no? Sobre todo en niños pequeños, ¿no? Que se les llegan a caer a la mamá de los brazos, de la cuna, ¿no? Del sillón, de la cama. Bueno, todo eso es importante, hay que preguntar todo esto.
Bueno, dentro del paciente con retraso, ¿cuál es la entrevista? Bueno, los pacientes no deben de ser tratados como niños. Muchas veces el familiar dice, no, es que es como un niño chiquito, no, y a veces el paciente ya tiene 18 años, no, tiene alguna alteración en su adaptación, en su toma de decisiones, pero no es un niño. Hay que ubicarnos en la edad real del paciente para dar un apoyo, ¿no? Psicoeducativo, psicosocial. Dentro de la entrevista del examen mental, pues vamos a ver la comunicación verbal y no verbal, al paciente dar explicaciones claras, no hacer varias preguntas a la vez, sino una por una. ¿Cómo te llamas? Ya que contestó, ahora, ¿qué edad tienes? O sea, preguntas claras. Los pacientes suelen ser ansiosos, impulsivos, ajá. A veces puede haber un síndrome del lóbulo frontal o parietal, un trastorno orgánico. Muchos pacientes de estos pueden tener comorbilidad, por ejemplo, con epilepsia. Entonces, son pacientes impulsivos, a veces hasta agresivos, como vamos a ver más adelante en la plática de agitación. Entonces, bueno, el afecto puede estar embotado o alterado. Al paciente hablar con lenguaje claro, en que se entienda. En las escuelas, por ejemplo, cuando el niño hace algo bien, dar un apoyo, un estímulo, elogiar sus logros, recordar que son pacientes muy sugestionables, dar directrices útiles cuando se les explica algo, eso es la estructuración, hacer acciones de refuerzo, como decir, oye, mira, lo hiciste bien, la próxima vez te va a salir bien tu tarea, cosas de este tipo, ¿no? En la entrevista, evaluar el grado de movilidad. A veces hay torpeza motriz, movimientos gruesos o finos, depende de la gravedad del retraso. Evaluar distraibilidad, distorsiones de la percepción, memoria. Recuerden que puede haber cuadros en donde puede haber cuadros psicóticos, de repente puede haber alucinaciones, delirios, sobre todo en casos severos. Y bueno, también pueden estar alterados, como vimos, parte de la inteligencia, los mecanismos de defensa. Entonces son pacientes que utilizan el mecanismo de defensa los principales, los más básicos o burdos, como la evitación, la represión, la negación, la introyección, el aislamiento. Por ejemplo, el niño cuando hace un berrinche, ¿no? Que se tapa los oídos y dice, no, no oigo, no quiero, o se va simplemente y ya no hace las cosas, ¿no? Entonces utilizan mecanismos de defensa muy primitivos. Tienen baja tolerancia a la frustración, como mencionamos, poco control de impulsos, alteración de impulsos motores, agresivos, sexuales, baja autoconfianza. Hay que evaluar la tenacidad, la persistencia, la curiosidad a explorar lo desconocido. Dentro del examen neurológico vamos a encontrar también que hasta el 10% pueden tener deficiencias auditivas. Hay algunos que tienen incluso sordera total. Cuando llega a la entrevista, el paciente, la mamá nos dice que no, y es sordo también. Algunos tienen hasta alteraciones visuales o también hasta son ciegos, ¿no? Pero en menor caso. El 10%, como les mencionaba, pueden tener epilepsia o algún tipo de trastorno orgánico, convulsivo. Y muchos niños con retraso grave no tienen alteraciones motoras. Solamente el 25% tienen parálisis cerebral o una inteligencia normal, pero alguna alteración orgánica. Alteraciones motoras, alteraciones en el tono muscular, espasticidad, hipotonía. Algunos vienen en silla de ruedas, pueden tener alteraciones para caminar, aunque lo pueden hacer, pero con ayuda. Pueden tener aumento de reflejos, hiperreflexia, movimientos involuntarios, como la coreoatetosis, tics nerviosos, por ejemplo, torpeza, mala coordinación, aquí ya les mencionaba sordera, ceguera o alteración que les producen alteraciones en la concepción visoespacial. Pueden tener alteraciones en reconocimiento de formas, objetos, imagen corporal, hiperactividad, falta de atención. Aquí, ojo, hay que diferenciar cuando hay déficit de atención, es un diagnóstico diferencial del retraso mental, porque el niño puede tener un retraso mental muy superficial, muy leve, llegar a la primaria y dice, no, es que es déficit de atención, y le están dando el metilfenidato y creen que es esto, y si no hacemos un examen adecuado o incluso pruebas de inteligencia acordes a la edad del niño, pues se puede confundir y decir que es esto cuando tiene una discapacidad en la inteligencia, en el desarrollo, en el aprendizaje, o viceversa, puede tener un retraso mental y decirle
como diagnóstico, es un déficit de atención. Entonces, hay que diferenciarlo, o es un diagnóstico diferencial, eso es muy importante. Hay que hacer por eso un examen muy, muy cuidadoso, un examen mental y una historia clínica de paidopsiquiatría muy, muy, muy completa para evitar confusiones en el diagnóstico. Bueno, son pacientes que tienen, ya mencionamos, baja tolerancia a la frustración. Bueno, dentro de las características encontramos un retraso, ahora sería una discapacidad intelectual leve, moderada y severa. ¿Hasta aquí preguntas, comentarios? No, doctor. ¿No? Bueno, llevamos casi media hora, sí, se nos acaba el tiempo, entramos a la siguiente plataforma, ¿no? Les mandé la foto, ¿no? Por favor. Vamos a seguir. Aquí vamos a encontrar que en el retraso mental leve, el paciente va a tener un lenguaje que lo va a adquirir más tarde, o sea, la mamá puede decir, no, es que habló hasta los 2 años de edad, empezó a hablar, tardan en hablar, pero logran tener un lenguaje suficiente como para darse a entender, pueden tener un vocabulario amplio y decir palabras frases sencillas o incluso tener un lenguaje normal, ¿no? Si es muy, muy leve, ¿no? La mayoría son capaces de cuidarse a sí mismos y tienen habilidades, aunque se desarrollan más lento, pueden ser más torpes. Sus discapacidades se hacen más evidentes cuando aprenden a leer y escribir, o sea, cuando entran a la edad escolar, que es donde se pueden identificar. A veces se confunde también con alteraciones en la conducta. Dicen, no, es que no aprende, es muy grosero, es muy rebelde. Entonces hay que identificar también, otro diagnóstico diferencial es ver si hay alteraciones en la conducta o simplemente es un niño grosero, rebelde, o es parte de esto. O a veces puede haber comorbilidad, porque no aprende, es inquieto el niño, ¿no? Entonces pues, hay que diagnosticar todo esto. Entonces, sin embargo, pueden terminar una educación básica y tener un trabajo sencillo, incluso algunos terminan alguna carrera corta, otros llegan a la presidencia, ¿no? Entonces, pues pueden ser funcionales. Algunos pueden ser presidentes, llegan hasta ser presidentes. Bueno, no es cierto, es una broma. Pueden aprender lo básico, se pueden ganar la vida, pueden ser autosuficientes y incluso pues pueden tener una carrera corta, un trabajo de ayudantes, de algún trabajo técnico, etcétera. Las discapacidades en el desarrollo pueden interferir con las expectativas culturales, como afrontar el matrimonio, etcétera, ¿no? Bueno, pasamos al retraso mental moderado, en donde aquí pues ya encontramos precisamente las alteraciones en el desarrollo, pueden ser más marcadas, ya hay un lenguaje más limitado y pueden tener problemas en el cuidado de sí mismos. Son sucios, desaliñados o simplemente descuidados, ¿no? En su hábitus externo. Pueden aprender habilidades escolares básicas, algunos logran terminar la primaria con apoyo de USAER o psicología con técnicas de aprendizaje o en escuela especial. Algunos terminan hasta el nivel secundaria, pero en un sistema especial, en escuelas especiales, en donde pueden terminar este tipo de escolaridad. Ya una escolaridad normal a veces es un poco difícil, o los maestros los van aprobando con 6, con 7 de calificación en la primaria, nada más por irlos pasando, ¿no? Pero pues ya están identificados como que tienen una alteración en el aprendizaje. Dentro de la historia clínica de paidopsiquiatría es importante entrevistar en el niño hasta qué escolaridad terminó, si reprobó años, cómo le fue en la escuela, qué calificaciones sacó. Hay que entrevistar todo esto porque eso es muy importante. Bueno, pueden aprender habilidades escolares básicas, pueden hacer trabajos simples y se comprometen en actividades sociales, pero probablemente no logran un desarrollo máximo de sus capacidades. Tienen que estar en un ambiente estructurado y supervisado. Por ejemplo, hay trabajos en donde se estimula, se contrata a personas con este tipo de problemas. Hay programas, por ejemplo, incluso para personas con Down, en donde pues en un ambiente estructurado y supervisado pueden tener un desarrollo y fomentar sus habilidades, pueden tener algún tipo de progreso, de funcionalidad.
pero en un ambiente especial, digamos, entre comillas, ¿no? Ahora, en la mayoría de las personas con un retraso moderado, casi siempre puede existir una etiología orgánica, pueden tener alguna de las condiciones o comorbilidades de las que hablamos anteriormente. Y finalmente entramos a lo que es el retraso mental grave. Se asemeja en el cuadro clínico como las causas orgánicas al grado moderado. No hay aparición del lenguaje o el lenguaje es muy limitado. A veces ya no hablan, solamente dicen 2 o 3 palabras como sí, no, mamá, papá, o a veces lo que se llaman sonidos guturales, a veces nada más gruñen, gritan, o tienen 2 o 3 palabras, o de plano no hay lenguaje. A veces se pueden medio entender con los familiares, con la mamá, por ejemplo, con señas. Las discapacidades motoras son muy marcadas y indican un daño al sistema nervioso. Puede haber alteraciones en las destrezas cognitivas, la movilidad muy restringida, incontinentes, a veces usan pañal, y lógicamente ya no son capaces de tener una escolaridad, mucho menos trabajar, incluso en casa a veces no pueden hacer actividades simples como recoger la mesa, barrer, o sea, son totalmente dependientes en las actividades básicas de la vida. Bueno, creo que es el final de esta presentación. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Creo que no, doctor. ¿No? ¿Quién de ustedes me dice, conocen, quién de ustedes me comenta los rangos del CI? ¿En qué momento es retraso mental, genialidad, inteligencia promedio? ¿Alguien recuerda el CI? Creo que de 90 a 100 era inteligencia promedio, ¿no, doctor? Por debajo de 90 ya era un retraso mental, pues dependiendo de cuántos puntos, leve, moderado y severo. Y por arriba de 110 y así ya empieza a acercarse a la genialidad. Por ejemplo, creo que Albert Einstein tenía un CI de 180 o 150, ¿no? Ok, ajá. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ajá. Sí. Yo recuerdo que... Ay, perdón. Yo recuerdo que leve era de 50 a 70. Creo que moderado era 30 o 35 a 50. Y ya grave era de 20 a 30. Ok. Ok. ¿Quién más quiere opinar? Doctor, aunque tengo una duda porque también me acuerdo que en el libro decía que había una profunda de menos 20. Ajá, sí, hay un retraso, hay una subclasificación, hay un retraso severo o profundo, en donde pues todavía tiene un nivel mucho más bajo de funcionalidad. Ajá, sí puede ser severo o profundo, grave o profundo. Sí, hay una subclasificación, pero básicamente estamos hablando del retraso severo o profundo, donde hay menos de 30 o 20. Ajá. Ok, gracias. Sí, ajá. Sí, ¿alguien más quiere opinar? O sea, doctor, si algún niño nos llega a la consulta y sus papás lo traen por problemas de déficit de atención, ¿tenemos que descartar retraso mental entonces? Sí, sí, o sea, tú tienes que hacer un diagnóstico estructural, tienes que hacer toda tu historia clínica, psiquiátrica, y la historia clínica de paidopsiquiatría es mucho más amplia, tienes que entrevistar, como les mencionaba, todo el desarrollo de Piaget, desde la infancia, nacimiento, para dar un diagnóstico y ir descartando tus enfermedades. Tienes que ver si tiene problemas de conducta, de aprendizaje, déficit de atención, retraso, la educación que los padres le están dando, todo esto. O sea, tienes que hacer un diagnóstico estructural. Ajá. Ok. Sí, algunos paidopsiquiatras, la historia clínica psiquiátrica la hacen en 3 sesiones. O sea, se pueden tardar hasta 3 o 4 horas en entrevistar toda la entrevista psiquiátrica. Le ponen a hacer a los niños dibujos, juegos, ejercicios, se hace un examen mental paidopsiquiátrico, es muy amplio para ver cómo habla el niño, ponerle algunos ejercicios de dibujos, matemáticas según su edad. O sea, se puede llevar hasta 3 sesiones nada más para hacer la historia clínica. O sea,
te puedes llevar hasta 4 horas en hacer una historia de paidopsiquiatría completa. Y solamente así puedes tener el diagnóstico. Es bastante amplio, ¿no? Amplio, exactamente, muy meticuloso, muy detallado, sí. Ok, doctor. Sí, Muchas y ya gracias. finalmente vas haciendo todos tus diagnósticos diferenciales. Ajá. Sí. Bueno, dentro del CI, pues podemos poner, a veces varía un poquito de libro a libro, hay varias clasificaciones, pero más o menos en promedio, una inteligencia normal sería entre 80 a 100, ajá, lo normal. Ya después de 80 vendría el retraso mental leve o superficial o limítrofe, que se llama, que podría ser entre 60 y 70, perdón, entre 70 y 80. Por ejemplo, 75, 79 ya podría ser un limítrofe. Ya un retraso mental leve podría ser entre 60, 70, 40, 50 ya más severo, y severo profundo, como mencionaban, entre 20 a 30. Y una inteligencia superior sería 110, 100, 110, 120, ya brillante sería 120, 130, y más de 130, 140, genialidad. Ajá. El promedio estaríamos entre 80, 100, y pues más o menos sería una clasificación, ¿no? ¿Sí? ¿Algún comentario? Creo que no, doctor. ¿No? Bueno, yo luego siempre les digo un chiste, una broma. ¿Cuál es la diferencia entre la estupidez y la genialidad? ¿Cuál es, doctor? ¿Mandé? ¿Cuál es? Que la genialidad tiene un límite. Ah.